Muy simple. Simplemente con 3 titulares. Con 3 titulares vamos a poder comprender en todo su esplendor de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Con 3 titulares, ¿eh? Prestad atención. Estáis viendo en pantalla el primer titular. Muy buenos días desde la sede del Movimiento Victoria. Frenillo, User, Bandolera, Carolina, Orra, me imagino que Lufred, José Fernández, me imagino que estáis todos, bueno, en vuestro espacio de intimidad, calentitos, disfrutando de la Navidad. ¿Cómo estáis? Con vuestro permiso. Como digo, con 3 simples titulares, ¿eh? Sencillo. Os voy a ilustrar. Vais a poder comprender de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Con 3 titulares. Estáis viendo el primero en pantalla. Sablazo récord de Hacienda. Recauda un 70% más desde que Sánchez llegó al poder. Un 70% más. Hacienda somos todos menos ellos. Claro, lo natural sería pensar, pues es por el bien de todos, el bien común, por un espacio público, para poder nutrir, afianzar, pues derechos, libertades, y sin embargo, hostia, es que no nos podemos fiar ni de un médico. O sea, estamos recaudando un 70% más en cargas tributarias y es que un hospital da miedo. La pregunta es, ¿y qué está haciendo el gobierno de la nación? Es decir, el socialismo, con esta cantidad tan descomunal de dinero. Siguiente titular. España alcanza máximos históricos en gasto de pensiones y deuda pública. Es decir, que a pesar de recaudar un 70% más, se da la circunstancia que tenemos más deuda que nunca y que no podemos pagar pensiones. ¿Qué lógica tiene? ¿Qué sentido tendrá? La pregunta es, ¿este 70% de más a qué se destina? ¿Derechos, libertades, servicios? ¿A qué? Tercer titular. Sánchez a los militares, entre comillas, sois la mejor versión de España y ejemplo de entrega y solidaridad. Porque se da la circunstancia que desde el pasado mes de octubre a día de hoy, vuestro desgobierno de la asignación, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, socialismo, se ha gastado 40.000 millones en compra-venta de armas con su socio aliado estratégico, Israel. Con estos 3 titulares podemos comprender en todo su esplendor de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Rápido. Sablazo en Hacienda, 70% más. No podemos pagar, estamos arruinados y compramos armas. Es decir, que lo que está haciendo vuestro dictador socialista, pues es lo mismo que hizo pues un abogado judío que pasa a la historia tras el disfraz de militar, el comandante Fidel Castro, que mientras mataba de hambre al pueblo cubano, pues simplemente se dedicaba a repartir el sobre la cúpula militar para que nadie ni nada le pueda hacer sombra. Porque hoy en España los únicos que pueden garantizar vuestros derechos y libertades pues son un ejército. Y Sánchez lo sabe. Y lo que está haciendo Sánchez Castejón es lo mismo que hizo pues Hugo Chávez en Venezuela, que es matarlos de hambre a todos, vender los recursos naturales del pueblo venezolano al imperio para luego repartir un bocadillo a cada miembro de la cúpula militar. Por tanto, garantizar el orden. Esto es el socialismo. Vuelvo a mostrar. Sablazo récord de Hacienda. Recauda un 70% más.
en contra de cualquier sentido de equilibrio fiscal o de modelo económico, porque las economías funcionan en el momento en que el capital se activa. Era el propio Karl Marx que afirmaba que el conjunto humano conforma un cuerpo y el capital es la sangre. Para que este cuerpo exista, viva, funcione, necesitamos hacer circular la sangre, es decir, el capital. Entonces, con este sablazo récord, un 70% más cargas tributarias, el capital ya no fluye por el cuerpo. El efectivo ya no está en vuestros bolsillos. Ahora está en los bolsillos de este presunto golpista y genocida. Presuntamente. La cuestión es que si recaudan un 70% más, lo lógico sería pensar, ellos que son garantes de los espacios públicos, bueno, que estamos invirtiendo, ¿no? Pues en servicios, en derechos y libertades. Oigan, quizá compro, ¿no? Y sin embargo, siguiente titular, España alcanza máximos históricos en gasto de pensiones y deuda pública. Es decir, que estamos ante el gobierno, el desgobierno en democracia, que más dinero capta de los ciudadanos, un 70% más, esto es una salvajada, y que para colmo ha recibido más dinero del exterior, el maná de la deuda. Con más efectivo en deuda y más efectivo en recaudación, y sin embargo no podemos pagar pensiones. Y la pregunta es, toda esta cantidad indecente de dinero, ¿dónde va a parar? Porque ya hemos visto que en derechos, libertades, no. Servicios, menos. Mientras no nos fiamos de nuestro propio médico, Sánchez a los militares. Sois la mejor versión de España. Y mientras tanto te aparece don Felipe VI para decirnos que todos debemos de hacer un mea culpa. Es decir, para evadir responsabilidades. Su Agenda 2030. Entonces, con estos tres titulares podéis comprender de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Es decir, es un modelo de esclavismo que plantea la esclavitud y la servidumbre moderna, ¿correcto? Y además un modelo de creencias, porque desde una óptica de cátedra económica, equilibrio fiscal, rentabilidad, viabilidad, sostenibilidad, sabemos que no funciona. Es la propia escuela austríaca quien responde a Karl Marx, y el propio Karl Marx se niega a publicar el tomo 2 porque sabe perfectamente que se ha equivocado. Porque el socialismo, aquí es donde quiero llegar, es un modelo de creencias, es decir, es una religión. ¿Por dónde puedo empezar? Os voy a explicar algo que es fascinante, veréis. Las grandes religiones abrámicas comparten elementos en común, puntos en común. Por ejemplo, todas orbitan alrededor de un libro. El Islam alrededor del Corán, el cristianismo alrededor de la Biblia, Viejo, Nuevo Testamento, y la comunidad judía internacional, bueno, sus sagradas escrituras, ¿no? Que si el Talmud, la Torá, el libro de la creación o el Zohar, perfecto. Además, todas las religiones abrámicas comparten una visión de finalidad de los tiempos, hacia un paraíso prometido. Y el tercer punto en común entre todas las religiones abrámicas es aparte del monoteísmo, esto es lo básico, sería la vocación por expandirse, por evangelizar. Claro, ¿cómo se expande el Islam? Con la fuerza. Como el comunismo, con la fuerza. De hecho, el Islam es
un modelo político, lo que ellos denominan la Sharia. Lo que se busca es conquistar, y por la fuerza. Claro, ¿cómo se expande, cómo avanza la cristiandad, ¿no? Bueno, pues a partir de la empresa de las empresas, la Iglesia Católica, pues evangelizar el mundo, ¿no? La cristiandad lo que hace es convencer. A partir del arte de la oración, el sacerdote explica y convence, pero no obliga. Es decir, nadie está obligado a ir a misa. De hecho, los cristianos construimos la Capilla Sixtina a partir del diezmo, es decir, un principio de gratuidad. Y además siempre dimensionados a la naturaleza misma. Es un modelo de cosmovisión que no significa un agravio a la naturaleza misma. Bien, ¿cómo se expande el judaísmo? Bueno, lo tienen complicado, ¿no? Porque en principio forman parte de la hemeroteca como los responsables del deicidio del Hijo de Dios. Desde mi punto de vista, injustamente. Muy bien, ellos instigan, traman, pero en aquella plaza estábamos todos. Estaban los gentiles que perdonan a Barrabás. Estaba el imperio, Poncio y Pilatos, estaban todos. Pero la comunidad judía internacional, con una cierta injusticia, pasa a la historia como los responsables del deicidio del Hijo de Dios. Esta expresión, deicidio, tan solo puede ser aplicada a la comunidad judía internacional. Claro, ¿qué sucede? Nadie se va a convertir al judaísmo. Nadie quiere convertirse en cómplice. Entonces, el judaísmo, la única forma posible que tiene de expansión es a partir de cuestiones tribales y etnográficas, cuestiones reproductivas. Es decir, nacen judíos, pero no pueden convencer. Pero sí pueden imponer. ¿Cómo imponen los judíos el judaísmo? Con socialismo. El socialismo es la articulación política, social, cultural y económica de las leyes del Talmud. Es que es judaísmo. Es decir, que un ser humano, de una forma muy perceptible y visible, puede decidir libremente formar parte del Islam. Un ser humano, de una forma pues muy perceptible y visible, puede decidir formar parte de la Iglesia Católica, el cristianismo. Y sin embargo, hoy todos los seres humanos sois judíos y no lo sabéis. Hoy todos los seres humanos sois judíos y no lo sabéis. Porque el judaísmo ha logrado conquistar el mundo a partir de los engaños y las fabulaciones. Hasta el punto que sois judíos y no lo sabéis. Una criatura que se mueva por interés es una criatura judía. El judío se mueve por interés. No se mueve por amor o pasión, como se mueve un cristiano y un católico. Se mueve por interés. El interés de las entidades crediticias, por ejemplo. Claro, no han podido conquistar el mundo por el poder de la fuerza, el Islam. Tampoco han podido convencer como convence la cristiandad. De hecho, todos los seres humanos tenemos nombre y apellido gracias a la cristiandad y además es el mismo Dios del amor, pues desde el lejano oriente hasta la Patagonia. Es decir, que la cristiandad además da el paso hacia el universalismo. Y como digo, en todo momento, el delirio cristiano, el delirio poético cristiano, en ningún momento profana o confronta con la ley de Dios o la ley de la naturaleza. El ser humano es dimensionado a las dimensiones mismas de la naturaleza. No somos ni más ni menos. Por ejemplo,
si usted visita la Sagrada Familia, construcción católica, cristiana, bueno, de un ferviente cristiano, Antonio Gaudí, usted puede observar, por ejemplo, cómo el interior de la capilla pues es una reproducción de un jardín de flores, pero de dimensiones colosales. Esto hace que cuando una persona transite por el recorrido por la capilla, de pronto te sientas nada. Es decir, que el cristianismo en todo momento lo que intenta es de que el ser humano deje de hormonar su ego. Sin embargo, el judaísmo es la religión del ego. El yo soy el que soy. El yo delante para que no se espante. Entonces, claro, ¿cómo podemos conquistar el mundo a través de nuestra cosmovisión religiosa cuando resulta que somos acusados de ser los responsables del deicidio del Hijo de Dios? Tengan en cuenta que Jesús de Nazaret es mencionado en más ocasiones que el propio profeta en las Sagradas Escrituras del Islam. Para hacernos una idea, nuestro tiempo gira en torno al antes y el después de Cristo. De hecho, insisto, existe este concepto, el deicidio, el asesinato del Hijo de Dios, que tan solo podemos atribuir a la comunidad judía internacional y desde mi punto de vista de una forma un tanto injusta. La cuestión es que ellos, a través del heredero de un rabino, Karl Marx, además ordenado masón junto a Engels, logias británicas, ellos logran, a través del socialismo, que siempre se mueve en cuestiones materiales y estéticas, pero ellos logran imponer la cosmovisión mesiánica judía en el mundo. Y hoy el mundo les pertenece. El mundo hoy es alienante. Es decir, tenemos socialismo de izquierdas a derechas. Tenemos socialismo de izquierdas a derechas. Por ejemplo, os voy a ilustrar. Una imagen vale más que 1000 palabras. Dos responsables públicos, ¿no? Se nos dicen. Aquí tenemos dos figuras públicas muy conocidas, ¿no? Vladimir Putin, Donald Trump. Ambos judíos, es decir, consecuentemente, socialistas. Pero aquí lo interesante es que ellos no se han presentado un público como judíos para evitar el rechazo. Porque, insisto, es gracias a la narrativa cristiana que hoy toda la humanidad tiene la percepción, la oportunidad de reconocer el rostro del dictador y los subterfugios del régimen. Tú dime aquello que no puedes criticar. Al Islam lo podemos criticar. Al cristianismo lo podemos criticar, pero el judaísmo no podemos criticar. No podemos entrar a debatir en torno a los 6 millones. ¿Comprenden? Es decir, todo aquel que se conmueva, es decir, todo aquel cuya cosmovisión gira en torno al yo, al ego, es un judío. Todo aquel cuya cosmovisión se mueve y se conmueva por interés es un judío. Y todo aquel que muestre vocación de poder es un judío. Y en el mundo tenemos judíos que no saben que son judíos, pero que se mueven y se conmueven a partir de valores y principios judíos. Es decir, la sustitución del amor por el interés, la sustitución de la inteligencia por la maldad y la sustitución de la paz por la guerra. La cuestión es que un ser humano, bajo un régimen cristiano católico, Edad Media, por ejemplo, siglo de oro español, pues el común de los mortales dedicaba 140 días al año, en trabajar. El año tiene 365 días. Y todos vosotros trabajáis todo el año
las 24 horas del día, os están robando un 70% más de cargas tributarias, y cuando digo robar estoy acertando, estos son robos, esto es un atraco a mano armada, presuntamente, para no asegurar servicios, derechos o libertades. No, para comprar armas. Las armas que van a utilizar los socialistas para eliminaros. Porque aquí entramos en la gran paradoja socialista, es decir, hace un par de años, un artículo en el periódico semita El País, un científico, es decir, un socialista, nos dice: estamos cometiendo el error de prolongar la vida de las personas. Mientras Kamala Harris, otra socialista, desde la tribuna política, los falsos profetas, nos decía aquello de que vamos a reducir la población mundial para garantizar los derechos de nuestros hijos. Vamos a ver, si reducimos la población mundial no vamos a tener hijos. La cuestión es que a través del arte del engaño, y el socialismo es un engaño, es una estafa piramidal, parte de principios inmateriales y abstractos, por ejemplo, la figura del trabajador. Es decir, si observamos la naturaleza, que este es el referente real, y la palabra Cristo remite a la palabra verdad, es decir, y la verdad es aquello que podemos percibir con los sentidos, es decir, la naturaleza misma, Dios. Oigan, no existe ninguna criatura que se presente ante el mundo como un trabajador, pero como un emprendedor tampoco. Todos ellos parten de principios bíblicos. Dos principios. El primer principio es endeudarás a todas las naciones, pero no te endeudarás a ti mismo. Prestad atención. Una batería de titulares de la jornada de hoy. Esto es hoy, ¿eh? Prestad atención. Vamos un momento aquí, con vuestro permiso. Prestad atención. Atentos. La deuda de Estados Unidos supera los 38 billones mientras los costos de intereses se disparan. Estados Unidos, ¿eh? La deuda no se puede pagar. La deuda de Francia, y esto es hoy, ¿eh? Estos son titulares que me he encontrado hoy. La deuda de Francia alcanza un récord de 117,4% del PIB mientras fracasan las conversaciones presupuestarias. El endeudamiento del Reino Unido supera las previsiones a pesar de alcanzar el mínimo de noviembre en 4 años. Alemania emitirá una cifra récord de 512.000 millones de euros en deuda para el 2026. Bien, se da la circunstancia, vamos a retomar el hilo de la última intervención, se da la circunstancia que los anticristianos celebran la Navidad y parece ser que el 25 de diciembre cerramos los mercados. Ya saben, ¿no? Los lunáticos. Los que se mueven bajo el influjo de la luz de la luna. De la luna, moon, el dinero, money. Los lunáticos, los que se mueven por dinero. La locura por sistema y la muerte como solución final. La cuestión es de que el 25 de diciembre se cierran los mercados. Pero, sin embargo, medio mundo es comunista y trabajan. La bolsa de Shanghái trabaja. Y resulta que, bueno, pues se han producido movimientos interesantes en el mercado de valor de reserva. Es decir, el oro y la plata. Vamos a focalizar en este material, la plata. Se da la circunstancia que el valor de la plata en Estados Unidos es relativamente más bajo que en Shanghái. ¿Esto qué significa? Que un inversor con una visión global compra en Estados Unidos a la baja y vende en Shanghái al alza. Y sin embargo esto no está pasando. Esto es extraño. Porque estamos ante una opción de negocio importante. Primero de todo, ¿quién invierte en plata? Bueno, tenemos al pequeño ahorrador, inversor, luego tenemos pues, fondos de inversión, pero sobre todo la gran industria. ¿Por qué? Porque la plata es un material.
Y es un material que necesitamos, por ejemplo, para la fabricación de placas fotovoltaicas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las grandes corporaciones no están comprando plata, que además necesitan para fabricar sus placas fotovoltaicas, en los mercados de Estados Unidos? Bien, se da la circunstancia que en Estados Unidos se emiten valores de especulación en torno a la plata que no son reales, que no existen. Es decir, que usted en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, tú compras a través de la bolsa de Wall Street, tú compras valores en plata y resulta que esa plata no existe. Es decir, que si usted mañana, vamos a imaginar, inviertes pues 2.000 euros y mañana quieres recuperar lo que has invertido, en principio te lo tienen que devolver en plata. Tú has comprado plata, has invertido en plata y has firmado un contrato de especulación en torno a este valor material, la plata. Pero resulta que los norteamericanos están emitiendo valores en torno a la plata que no existen. Es decir, que si una gran corporación invierte pues 5 millones de euros en plata y de pronto quiere recuperar su plata, es decir, el transformar estos valores bursátiles en lingotes de plata, en valor material. Estamos invirtiendo en una materia prima. Resulta que no tenemos esta plata. Es decir, estamos ante una estafa piramidal. ¿Esto qué significa? Que no existe el arbitraje. Por tanto, en el mundo de los mercados, pues es como jugar un partido de fútbol sin un árbitro. La ley de la jungla. Una estafa piramidal. Este concepto lo podemos aplicar a todo. Es decir, la banca fraccionaria y el hecho de utilizar los ahorros de los ahorradores para activar las entidades crediticias, esto es una estafa piramidal, presuntamente. De hecho, el propio concepto de capital deuda. Es decir, que no estoy nada de acuerdo cuando, por ejemplo, los conspiracionistas nos dicen que el capital deuda no vale nada. Por supuesto que vale algo. Tiempo de vida. A ti te pagan por horas. Es decir, lo más sagrado, el tiempo de vida. Y como hemos visto en un mundo católico, pues un ser humano trabajaba 140 días de 365. Tú trabajas todo el año, no paras de trabajar y sin embargo eres pobre. De hecho, en Estados Unidos ahora mismo, incluso 2-3 trabajos y no llegas a final de mes. Estados Unidos. Es decir, el paraíso comunista sobre la tierra. Entonces, la cuestión es, vamos a ver, la banca fraccionaria es una estafa piramidal. Bien, capital deuda es otra estafa piramidal. Las criptodivisas son una estafa piramidal. La compra en valores y metales y reservas es una estafa piramidal, porque no tan solo es que la plata no la tenemos y compramos y vendemos, sino que además resulta que los árabes no compran oro o no aceptan oro de las reservas británicas y norteamericanas. La pregunta es ¿por qué? Porque se da la circunstancia que el oro almacenado en las bóvedas británicas y norteamericanas, pues en un porcentaje bastante elevado no es del todo oro. Es decir, parece ser que pues estamos ante otra estafa piramidal. Entonces, cuando tú observas vuestro antisistema, y lo vuestro es un antisistema, visto que el verdadero sistema es el ecosistema y la cristiandad planteó modelos sociales civilizatorios siempre amparados y siempre dimensionados a la naturaleza misma, vosotros no. Vosotros os habéis situado en un refugio que es prácticamente, pues, en fin, pues un mundo de locos. Por ejemplo, mira, hoy me he encontrado un titular, a mí me parece, pues, en fin, que me permite, pues, efectivamente, ¿no?, que estamos en un mundo de locos. Hoy mismo hemos publicado: las mujeres forman vínculos románticos con compañeros de ChatGPT 4. Es decir, que tú no te puedes acercar a una mujer socialista, a una ramera, presuntamente, porque te puede denunciar por acoso, ¿no? Pero sin embargo se enamoran de la inteligencia artificial, de ChatGPT 4. Entonces, para hacernos una idea, ¿no? Es decir, un mundo de locos. Porque además la única forma posible de hacer viable vuestro mundo es a partir de los siguientes conceptos. Prestad atención. Primer concepto:
La explotación de la inocencia. Y es por este motivo que vuestro mundo, vuestro submundo, disculparme, focaliza en los jóvenes. Todo es cultura pop, ¿no? Festivales de música, escaparates, ropa de diseño, tendencia, moda, el piercing, el tatú, todo focalizado en los jóvenes, ¿no? Hay que distraer a los jóvenes. La explotación de la inocencia, tan solo un inocente, o un incauto, o un inculto, o un ignorante, se va a tragar lo que nos estamos tragando. Segundo, la explotación de la belleza. Es decir, por ejemplo, los dos grandes guetos judeo-masones del mundo, la Federación Rusa o Estados Unidos, cuyas distinciones son estéticas, pero estamos ante el mismo objeto, el águila de dos cabezas de Albert Pike, pues son las grandes productoras de cine porno del mundo. Por ejemplo, es decir, la mujer socialista llega a casa sola y borracha, y además trabaja de prostituta, parece ser, presuntamente. Bueno, la cuestión es de que, como digo, la explotación del inocente, la prostitución de la belleza y además el sacrificio de la sabiduría. Es decir, que los viejos viven demasiado, que saben demasiado, por lo tanto. Que los viejos votan al Partido Popular, decía el señor Pablo Iglesias, porque los viejos son el pozo de la memoria, del conocimiento, los que del Padre al Hijo al Espíritu Santo. Hay que encerrar a los viejos en las residencias, ¿verdad? En un modelo cristiano, los viejos fallecen en casa, rodeados de sus nietos. Entonces, el mundo es el que es. Es decir, una granja humana mucho más próxima a la idea de campo de concentración, con una única religión, el socialismo, para mayor gloria de la comunidad judía internacional. Y, por ejemplo, es que, verán, cuando Isabel I de Castilla los expulsa, un grupo de judíos se asienta al norte de África y fundan el régimen safardita de Marruecos. Otro grupo de judíos se asientan en Turquía y fundan medios de comunicación, el Vivir del Cuento. Y otro grupo de judíos viajan hacia Holanda, en donde, bueno, de la mano de la nobleza negra, y para poder comprender me remito a la obra de Shakespeare, el holandés errante, ¿no? O el mercader de Venecia, ¿verdad? Entonces, junto a la nobleza negra, te fundan lo que sería la primera gran corporación de la historia, es decir, la holandesa de Indias. Y de la holandesa de Indias, pues, oigan, Apple, Microsoft, Twitter, Google, todo. Todas las grandes corporaciones del mundo son judías. Y las consecuencias, es decir, el impacto ecológico. Tengan en cuenta que la cosmovisión judía es la única que se ha atrevido a lanzar armas atómicas sobre población civil. No existe otro tipo de tribu, etnia, pueblo, raza, cosmovisión, religión, lo que queramos, que se haya atrevido a utilizar armas atómicas contra población civil, y no tan solo los que han utilizado armas atómicas contra población civil, sino que llevan prácticamente 70 años probando bombas atómicas como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, la Francia judía, la de Napoleón Bonaparte y Waterloo, pues creo que en el siglo XX son unas 278 pruebas termonucleares en el Pacífico. Es decir, que efectivamente tenemos un problema de cambio climático, el que han causado ellos, porque la cosmovisión cristiana en todo momento se dimensiona con la naturaleza misma, integra al ser humano la naturaleza misma. Sin embargo, todos vosotros sois judíos sin saberlo. Os movéis por interés, es que no queda otra. Tú hoy, por ejemplo, cobras una nómina y la tienes que domiciliar en el banco. Yo he nacido en una España grande y libre, que Dios la guarde en su gloria, en donde tú podías cobrar en mano. O sea, a mí mi primer jefe me pagaba con un sobre, toma, efectivo en mano. Sin embargo, hoy tú estás obligado a domiciliar tu nómina en un banco. Para luego, si tú resulta que cruzas una línea que fijan ellos, de pronto te embargan tu salario.
¿correcto? Hoy, por ejemplo, para poder acceder a una vivienda, que es un bien constitucional, tienes que pasar por un banco. Porque los judíos han sustituido la empresa de las empresas, la Iglesia Católica, por su empresa, es decir, los bancos. ¿Comprenden? La estrella de Ramfan, los padres fundadores de la Gran Israel y su fórmula de Banco Central, que ahora, por cierto, están desmontando. Porque se da la circunstancia que durante más de un siglo la banca, sobre todo en Norteamérica y su hegemonía a partir del dólar, la banca, pues se han apoyado un pacto entre caballeros, ¿no? Se han apoyado los unos a los otros. Es decir, que cuando un banco cruza la frontera de la viabilidad y entra en números rojos, en quiebra técnica, pues llega otro banco y te rescata, te ayuda, pum, siempre se han cubrido las espaldas, ¿no? Que si JP Morgan, Goldman Sachs. Pero resulta que esto no está pasando ahora. Esto no está pasando ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de tener, por ejemplo, un valor de reserva con un diferencial en positivo y en negativo entre Estados Unidos y la bolsa de Shanghái, como es la plata, las grandes corporaciones no la están comprando, cuando resulta que la necesitan para fabricar placas fotovoltaicas. ¿Por qué no la están comprando? Porque son conscientes de que es una estafa piramidal. Y como son conscientes que es una estafa piramidal, los bancos, ahora mismo, pues todos levantan la persiana sobre una burbuja que es una estafa piramidal, que son los valores de reserva. Además, venimos de un periodo donde la Reserva Federal, año 2020, pues inyecta más capital en el sistema que en toda su historia. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante una burbuja financiera. Pero no tan solo es que estamos ante una burbuja financiera, sino que el valor de respaldo es una estafa piramidal. Porque la plata no la tenemos y el oro parece ser que la mitad del oro es falso, presuntamente. Claro, esta burbuja ahora mismo está debajo, la bóveda, en donde guardan vuestros ahorros, ¿no? Los banqueros. Claro, se da la circunstancia que, por primera vez, desde que surge la estrella de Ramfan, la casa de la estrella roja, Rothschild y la fórmula del Banco Central, por primera vez, los bancos, sobre todo en Norteamérica, han dejado de confiar los unos en los otros. Si cae uno, el resto no ayuda. Y acaba de comparecer en público el CEO de Goldman Sachs, que estamos ante uno de los grandes bancos de este mundo, junto a JP Morgan, para decirnos que estamos a punto de asistir al mayor cataclismo económico de la historia. Y resulta que Goldman Sachs está en quiebra técnica. Y lo que es aún peor, que no va a llegar JP Morgan para rescatarlos. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que hay una cuestión muy interesante, que es en esta especie de... no sé, es que se ha convertido todo en una cuestión muy de conspiracionistas y de prensa amarilla, ¿no? Que es la corte de Jeffrey Epstein. Pero párense a pensar. Tenemos agencias gubernamentales israelitas, judías, el Mossad, que captan a señoritas jóvenes, incluso menores, según nos dicen, para, bueno, pues Jeffrey Epstein actuaba como una especie de conseguidor de corte, ¿no? Y con esta información luego, pues, sujetan la voluntad política, ¿correcto? Para sobornar, pues, no sé, a Bill Clinton, a Bill Gates, al propio Donald Trump, para hacerse una idea de cómo son. Es decir, un nido de serpientes. Es decir, ni entre ellos, siendo todos judíos y practicando la pedofilia como la practican, presuntamente, oigan, no son capaces de confiar el uno en el otro. Entonces, sin confianza no hay economía posible. No cerramos el trato, el acuerdo. Si no hay movilidad del efectivo, como decía Karl Marx, si la sangre no circula, el cuerpo se muere. ¿Dónde estamos ahora? Muertos. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Porque durante los últimos 100 años del reinado judío, a través del socialismo, todo se ha construido a partir de lo imaginario, lo abstracto, lo relativo. Es decir,
el vivir del cuento, una estafa piramidal. Eso es el novus ordus seculorum, una estafa piramidal. De hecho, es diametralmente imposible que exista un único poder unilateral que pueda gobernar el mundo. Porque la naturaleza no ofrece recursos y los norteamericanos ahora mismo están pagando las consecuencias. Entonces, como hemos construido un mundo a partir de fabulaciones, a partir de la hipocresía, a partir de el engañar a nuestros propios hijos, tengan en cuenta que los rabinos adoctrinan a sus propios hijos a partir de una estafa piramidal que no es más que la promesa de la llegada de un Mesías, presuntamente, cuando resulta que el Mesías ya llegó. Tengan en cuenta que un padre judío pues amputa la sexualidad de sus hijos para que estos hijos no sigan el camino de la paz, del amor y de la verdad y se conviertan en lo que son. Hoy ya no podemos hablar de judaísmo, estamos hablando de genocidas, presuntamente. De hecho, el judaísmo, me atrevería a afirmar, con la aparición de la figura histórica de Adolf Hitler, es decir, un judío, ya no es judaísmo, es anticristianismo. Es lo contrario a la verdad. Pasamos del verso a lo perverso, del amor a Roma. Esto es vuestro mundo. Pues que vuestro mundo es una estafa piramidal, habéis engañado a vuestros hijos, estáis todos arruinados y la solución que nos ofrecéis es una guerra. Pues mi obligación como ser humano de bien, como ciudadano de ley, es pues compartir información con mis compatriotas, con mis hermanos, mis camaradas, mis compañeros, mis amigos, con todos los españoles y todo aquel que comparta mi lengua, para que al menos seáis conscientes de que la mayoría de vosotros sois judíos y no lo sabéis. De hecho, los votantes de Vox son socialistas y no lo saben. De hecho, no hay el peor socialista que existe, es aquel que es socialista y no lo sabe. Entonces, abran los ojos, despierten, wake up, porque en el precioso instante que se percibe que no tan solo es que todo es una estafa piramidal, que está reventando la cloaca, es decir, que ahora mismo ni tan siquiera invertimos en plata porque sabemos que esta plata no está, o que los árabes no compran oro porque saben que el oro es falso. Es decir, todo es una estafa piramidal. Yo os voy a explicar el por qué el judaísmo, es decir, el socialismo, tiene esta necesidad de articular narrativas de la hipocresía y del fariseísmo. Es decir, todo es mentira. Porque la mentira remite a espacios imaginarios. Es decir, ¿dónde malviven los locos? En espacios imaginarios. El loco cree, no sé, que es Napoleón. O aparece un señor y se presenta como rey de España. Cuando resulta que España hoy no emite su moneda, no regula su espacio aéreo terrestre marítimo y por no tenemos ni pueblo. España vacía. Es decir, que cuando aparece en un televisor un señor que dice ser el rey de España, pues quizá podemos diagnosticar a partir de este tipo de trastornos cognitivos, porque también por la calle te puedes encontrar un señor que te dice que es Johann Sebastian Bach. Entonces el loco vive en espacios imaginarios. De hecho nacemos sin coordenadas espacio-tiempo, sin la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, o la izquierda, no. Nacemos bastante salvajes, asilvestrados y locos. Los jóvenes suelen ser muy locuaces, ¿verdad? Pero con la vida, el pozo, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, pues nos aposentamos, pisamos con los pies sobre el suelo. Vuestro mundo se construye a partir de la locura. Porque tan solo un loco puede entregar su tiempo de vida y además toda su vida al hecho, por ejemplo, de apretar tuercas en una fábrica. O sea, ¿qué sentido tiene que un ser humano tenga que estar 40, 70 años pagando hipoteca cuando resulta que su casa, su piso, su mueble, su segunda residencia se construye en sus tierras, con sus materiales y la mano de obra la del pueblo? Entonces, ¿qué sentido tiene? La clave del éxito de vuestro antisistema es que permite al mayor número posible de personas no tan solo el espacio de la complicidad, sino además el hecho de convertirlos en
en vividores del cuento. Y eso es un socialista, eso es Pedro Sánchez Pérez Castejón, que te está hablando de espacios públicos, de derechos y de libertades, de las clases trabajadoras, la explotación del proletariado, pero lo que nunca te dirá es que el explotador del proletariado es un socialista. Mark Zuckerberg, judío, consecuentemente socialista. Steve Jobs, judío, consecuentemente socialista. Los dos hermanos que fundan Alphabet, Google, YouTube, judíos, socialistas. Elon Musk, Twitter, Tesla, SpaceX, es decir, Neuralink, es decir, judío, todos. Entonces los judíos, a través del engaño, el hecho de engañar a sus propios hijos, pues han logrado conquistar el mundo de lo material y lo tangencial. Pero afortunadamente todos vosotros tenéis conciencia, tenéis la capacidad de pensar, y espero que estas palabras os conmuevan y os permitan vislumbrar, porque se da la circunstancia que tú, cuando cometes un acto delictivo, tu vocación es escapar, y para poder escapar tienes que borrar las pruebas. Entonces, la mayoría de vosotros sois la prueba empírica de una estafa piramidal. La mayoría de seres humanos se mueven por interés al capital, cuando resulta que este capital no vale absolutamente nada. Es decir, que Bill Gates, por ejemplo, que a través de sus vacunas y pandemias ha logrado meterse en el bolsillo unos 260.000 billones, resulta que no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos con el dinero que os roban, presuntamente? Pues comprar tierras como si no hubiera un mañana. Porque la verdadera riqueza remite al paisaje. Sin embargo, todos vosotros habéis sido condicionados a partir de técnicas de hipnosis y técnicas de distracción de las masas, el objeto de cultura, estamos todos ahora aquí mirando una pantalla, por tanto ya no vemos el paisaje. Desde la sede del Movimiento Victoria. Espero que esta historia os haya interesado, os haya emocionado, y simplemente pues desearos un muy buen fin de semana. Si os parece, pues últimos minutos para poder compartir, ¿no? Dudas, sugerencias, comentarios. El señor Cajorul nos está saludando. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Además nos ha enviado un tal, creo, voy a probar, porque ayer me explicaron, voy a probar, espera, que no sabía, que tengo aquí la opción, espera un momento, a ver si lo puedo hacer, en objetivos del live, puede que sea esto, a ver, no sé si es esto, esperen, claro, porque como soy un perdido de la vida, hijos, no me entero de nada, no sé si es esto, no, esto no, esperen, a ver si es esto, a ver si lo logro encontrar. Ayer me di cuenta de esta historia y pensé, hostia, pues es muy divertido esto y además me interesa. A ver, favorito. ¿Puede ser esto? Vamos a ver. No, esto no es. Os estoy mareando. Sí, os estoy mareando y no lo encuentro. Si esto estaba aquí, ¿no? Pues no sé, quedaría. Aquí, esperen. Creo que es esto. Ah, pues no, tampoco. ¿Cómo que no? Si ayer lo estuve viendo. ¿Esto estaba aquí? Bueno, no os voy a marear más. Georgi, Cajorul, Raquel, Ildefonso Espinos, Fernando Mercado, María Dolores Santiago Suri y Americano 20, que recuerdo de ayer, ¿verdad? Creo que te envié una petición de amistad al señor Americano. Sí, la tenemos por aquí. Pues si no tenéis alguna duda, a ver qué tengo por aquí, que me decís en el espacio del chat. Si le das a la caja de regalos, salen los regalos extras. Cajorul. Sí, bueno, va por aquí, Cajorul, pero es que no veo lo de la caja de los... Va por aquí. Parece ser que puedes colocar como un intercambio de un obsequio por un gesto. Y a mí me gustó porque era, si no recuerdo mal, guiñar el ojo, un beso, el hacer el signo del corazón, un abrazo... Como yo, bueno, no sé, es que
puede parecer lo contrario, pero soy un hombre como muy cariñoso. ¿Comprenden? Entonces pensé, hostia, pues sería, ya que veo que tenéis el detalle pues de regalar, señor Cajurura, por ejemplo, me hace un me gusta así, ¿no? Pues responderos. Si alguien me regala una rosa, pues le envío un beso, por ejemplo. Entonces me pareció muy interesante. Ya buscaré, ya lo encontraré, porque ahora no... Tengo aquí favorito de público, guía, juego en equipo, obsequio del live. Creo que es esto, ¿no? A ver. Configurar un objetivo de live. Aceptar un objetivo dinámico. Número de totales de... Ah, bueno, aquí tengo para fijar un objetivo. No. Ayer lo vi, cofre del tesoro. Tampoco. Ayer lo encontré y pensé, hostia. Tengo aquí club de fans, todos los espectadores. No está. A ver, galería de regalos. Yo creo que es esto, ¿no? TikTok, perfume, rosa, corazón coreano. Claro, creo que era esto. ¿Y por qué no se aplica aquí en pantalla? Bueno, en fin, no os quiero marear más, hijos. A estas horas, además de la mañana, ahora estoy aquí con cuestiones mías. Lo dicho, espero que os haya interesado esta intervención. Desde la sede del Movimiento Victoria, simplemente desearos pues un buen fin de semana y toda la luz del mundo. Sí, afirmativo, señor, recibido, gracias, correcto, sí, estamos en nómina, ¿no? Pues desde la sede del Movimiento Victoria, lo dicho, toda la luz del mundo.